Hoy les traemos la novela española Aventura clandestina. Bienvenidos a nuestro audiolibro. Nathan Everett, un magnate en ascenso, se ve enfrentado a una decisión difícil cuando reaparece Jeff Reich con un bebé que podría cambiar todo. ¿Qué elegirá Kegel? Acompáñenos a descubrir esta apasionante historia. Oh, eso no era bueno. Anna Birch miró con indiferencia por encima del homoro a la cubierta superior del club de campo, con la esperanza de que el hombre con la cazadora de piel oscura la mirara, mientras rezaba para haberse equivocado. Se dijo que quizás solo se pareciera a él. Durante meses, después de que la dejara, había visto sus facciones en la cara de cada desconocido, los ojos sensuales y oscuros y la seductora curva de sus labios. Veía sus homoros anchos y físico fibroso en hombres junto a los que pasaba por la calle. Entonces contenía el aliento y el corazón se le disparaba. En los 18 meses que habían pasado desde que él le pusiera fin a la aventura que habían tenido, no la había llamado. Finalmente lo vio junto al bar, con una copa en la mano mientras hablaba con otro de los invitados. Sintió que el corazón se le hundía y que se le formaba un nudo en la garganta. No se trataba de ningún engaño de sus ojos. Decididamente era él. ¿De cómo podía hacerle eso Beth? Acomodando mejor a T, su hijo de 9 meses, contra la cadera. Cruzó el césped impecable mientras notaba cómo los tacones se le hundían en la tierra blanda y húmeda. Cada vez que se movía se deslizaba hacia abajo, con los vaqueros ceñidos y las botas de cana alta, con el cabello recién teñido de rojo sirena. Era la antítesis de las madres de sociedad que bebían y alimentaban su vida social mientras unas agobiadas niñeras perseguían a sus hijos, un hecho que no le pasaba a nadie por alto, ya que allá por donde iba la seguían miradas curiosas. Pero nadie se atrevía a insultar a la heredera del imperio energético Birch, al menos a la cara, algo que a Ana le resultaba un alivio y una irritación al mismo tiempo. Vio a su prima Beth de pie junto al castillo hinchable observando a su pequeña de 6 años, Piper, la nina del cumpleaños. Quería a Beth como a una hermana, pero en esa ocasión se había pasado. Entonces los vio acercarse y sonrió. Ni siquiera tuvo la decencia de aparentar culpabilidad por lo que había hecho, algo que no sorprendió a Ana. La propia vida de Beth era tan terriblemente tranquila y aburrida, que parecía obtener placer de meterse en los asuntos de otras personas. Y Maxie. Beth extendió los brazos. Max chilló entusiasmado y se lanzó hacia ella y Ana se lo entregó. ¿De por qué está aquí?, demandó en voz baja. ¿Quién? Beth se hizo la inocente cuando sabía muy bien de quién le hablaba. Nathan. Ana miró por encima del hombro a Thrift, presidente de la rama principal de Wedex, de pie junto a la barandilla, con una copa en la mano y exhibiendo un atractivo conservador e informalmente sofisticado como el día en que Beth los había presentado. No era su tipo, en el sentido de que tenía una carrera de éxito y carecía de tatuajes y de historial policial, pero era un pez gordo en Quebec, de modo que tomar una copa con él había sido el corte de mangas definitivo para su padre. Esa copa fueron 2, luego 3 y cuando le preguntó si la llevaba a casa, había pensado que era inofensivo. Hasta ahí la teoría brillante, pero cuando la besó ante su puerta, prácticamente estalló en llamas. A pesar de lo que induce a la gente a creer, no era la precoz galita sexual que describían las páginas de Sociedad. Era muy selectiva con quien se acostaba y nunca lo hacía en una primera cita, pero se podía decir que lo había arrastrado al interior de su casa, y aunque él hubiera podido parecer conservador, decididamente sabía cómo complacer a una mujer. De pronto el sexo había cobrado un sentido nuevo para ella. Ya no se trataba de desafiar a su padre, simplemente deseaba a Kukl. Y a pesar de que se suponía que solo iba a ser una noche, él no paró de llamar y descubrió que le era imposible resistirse. Cuando la dejó, estaba localmente enamorada de él, por no mencionar que también embarazada. Reik miró en su dirección. Ana quedó atrapada en esa mirada penetrante. Un escalofrío le erizó el vello de los brazos y de la nuca. Luego el corazón comenzó a latirle deprisa a medida que la recorría esa sensación familiar y el rubor le invadía el cuello y las mejillas. Apartó la vista. Era el compañero de cuarto de Leo en la universidad, explicó Beth, haciéndole cosquillitas a Ted bajo el mentón. Me era bello no invitarlo. Habría sido una grosería. Al menos podrías habérmelo advertido. De haberlo hecho, ¿te habrías venido? Y claro que no. Tenerlo tan cerca de Beth era un riesgo que no podía permitirse. Beth sabía muy bien lo que sentía al respecto. Esta frunció el seno mientras susurraba.
Quizá pensé que ya era hora de que dejaras de esconderte de él. Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. ¿No crees que es mejor ahora que tarde? ¿No crees que él tiene derecho a saberlo? En lo que a Ana concernía, él jamás podría conocer la verdad. Además, le había dejado bien claro lo que sentía. Aunque ella le importaba, no estaba en el mercado para una relación seria, carecía de tiempo, y aunque lo tuviera, no lo beneficiaría ser visto con la hija de un competidor. Representaría el fin de su carrera. Era la historia de su vida. Para su padre, Walter Birch, dueño de THL, la reputación y las apariencias siempre habían significado mucho más que su felicidad. Como supiera que había mantenido una relación con el presidente de la sucursal principal de EDEC, y que ese hombre era el padre del inesperado nieto que le había llegado, lo vería como la traición definitiva. Ya había considerado una vergüenza que tuviera un hijo fuera del matrimonio, y se había mostrado tan furioso cuando no quiso revelarle el nombre del padre, que había cortado toda comunicación con ella hasta que Edith había cumplido casi los 2 meses. De no ser por el fideicomiso que le había dejado su madre, Edith y ella habrían terminado en la calle. Durante años se había regido por las reglas de su padre. Había hecho todo lo que él le había pedido, interpretando el papel de su perfecta princesita con la esperanza de ganarse sus halagos. Pero nada de lo que hacía era demasiado bueno, de modo que cuando ser una buena chica no la llevó a ninguna parte, se convirtió en una chica mala. La reacción negativa fue mejor que nada, al menos durante un tiempo, pero también terminó por cansarse de ese juego. El día que se enteró de que estaba embarazada, por el bien del bebé supo que había llegado el momento de crecer, y a pesar de ser ilegítimo, Max se había convertido en el ojito derecho del abuelo. De hecho, este ya hacía planes para que un día Ted dirigiera Ketchgere. Como su padre se enterara de que el padre era Keith, por simple despecho los desheredaría a ambos. ¿Sé cómo iba a negarle a su hijo el legado que era suyo y le correspondía? En parte, esa era la razón por la que resultaba mejor que Ted jamás averiguara la verdad. Solo quiero que seas feliz, dijo Beth, entregándole a Keith, quien había empezado a mostrar de forma sonora que la echaba de menos. Me llevo a Ted a casa, dijo Ana, acomodándolo de nuevo contra su cadera. No creía que después de todo ese tiempo que intentara aproximarse, desde que se separaran, ni una sola vez había tratado de contactar con ella. Había desaparecido, pero no pensaba correr el riesgo de toparse con él por accidente, aunque no creía que quisiera tener nada que ver con su hijo. Luego te llamó, le dijo a Beth. Estaba a punto de darse la vuelta cuando a su espalda oyó la voz profunda de Sage. Señoras. Por un momento el pulso se le detuvo y luego se le desbocó. Maldita sea. Se paralizó de espaldas a él, sin saber muy bien qué hacer. ¿Se debería huir, de girar y encararlo? De si miraba a D.I. Simplemente, lo sabía, y resultaría demasiado sospechoso huir. Vaya. Hola, Nathan, dijo Beth, dándole un beso en la mejilla. Me alegra tanto que pudieras venir. ¿Recuerdas a mi prima, Ana Birch? Ana tragó saliva al girar, bajando la gorra de lana de Jet para cubrir el pequeño mechón rubio detrás de la oreja izquierda en su, por lo demás, pelo tupido y castaño, un pelo como el de su padre. También tenía el mismo hoyuelo en la mejilla izquierda cuando sonreía y los mismos ojos castaños llenos de sentimiento. Hola, Nathan, saludó, tragándose el miedo y la culpabilidad. Él no te quería, se recordó, y no habría querido al bebé. Hiciste lo correcto. Tenía que haber oído hablar de su embarazo. Había sido el tema preferido de la alta sociedad de El Paso durante meses. El hecho de que jamás cuestionara si él era o no el padre le revelaba todo lo que quería saber, que no quería saberlo, la fría evaluación a que la sometió, la falta de afecto y ternura en su mirada, le indicó que para él solo había sido una distracción temporal. Deseó poder decir lo mismo, pero en ese momento lo echaba de menos de la misma forma. Anhelaba sentir esa conexión profunda que jamás había experimentado con otro hombre. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que era él y habría sacrificado todo por estar con él. Su herencia, el amor de su padre, aunque ni por un momento crea que Godofred quisiera a alguien que no fuera él mismo. ¿De cómo estás?, preguntó él. A Ana le pareció que, en el mejor de los casos, era un tono cortés y de conversación superficial. Aparte de que hizo poco más que mirar a su hijo, decidió adoptar el mismo tono cortés.
a pesar de que las entrañas se le retorcían por un dolor que después de todo el tiempo pasado aún le desgarraban lo más profundo de su ser. Muy bien. ¿Y tú? Ocupado. No lo dudaba. La explosión de Derek había representado una gran noticia. Había habido páginas de prensa negativa y cunas publicitarias desfavorables, cortesía de su padre, desde luego, como presidente de la sucursal principal. Era responsabilidad de Derek reinventar la imagen de Derek. Bueno, si me disculpas, dijo Beth, he de ir a ver a por la tarta y se largó sin aguardar respuesta. Esperó que también Kay se marchara, pero eligió justo ese momento para reconocer a su hijo, que se movía inquieto, ansioso de atención. ¿Es tu hijo?, le preguntó él. Ese respondió, asintiendo. El vestigio de una sonrisa suavizó la expresión de Dave. Es precioso, tiene tus ojos. Max, que era un sabueso para captar cuando se hablaba de él, chilló y agitó los brazos. Ellie le tomó la manita en la suya y las rodillas de Ana se convirtieron en gelatina. Padre e hijo, estableciendo contacto por primera vez. Y, con suerte, la última. De pronto el amago de lágrimas le quedó el borde de los ojos y una aguda sensación de pérdida le atravesó todas las defensas. Necesitaba irse de ahí antes de cometer una estupidez, como soltar la verdad y convertir una mala situación en una catástrofe. Pegó al pequeño contra ella, algo que a Kate no le gustó. Chilló y se revolvió, moviendo los bracitos con frenesí y haciendo que la gorra de lana se le cayera de la cabeza. Antes de poder recogerla, Heidi se agachó y la levantó de la hierba. Ana pasó la mano alrededor de la cabeza de Jake con la esperanza de cubrirle la marca de nacimiento, pero cuando Kate le entregó el gorro, no le quedó más alternativa que retirarla. Se situó de tal manera que él no pudiera ver la cabeza del pequeño, pero al alargar el brazo hacia la gorra, Max chilló y se lanzó hacia él. Resbaló sobre su chaqueta de seda y estuvo a punto de que se le escapara. El brazo de Teik salió disparado para sujetarlo en el momento en que ella lograba volver a afianzarlo y, con el corazón desbocado, lo pegaba a su pecho. Bueno, ha sido agradable volver a verte, Nathan, pero me estaba yendo. Sin aguardar una respuesta, se volvió para irse, pero antes de que pudiera dar más de un paso, la mano de Teik se cerró sobre su antebrazo. Ella la sintió como una descarga de electricidad. Maldijo para sus adentros y se volvió para mirarlo. Y en cuanto vio sus ojos, pudo ver que lo sabía, lo había deducido, y que si lo sabía, había dejado bien claro que no quería hijos. Probablemente, ni siquiera le importara que el bebé fuera suyo, mientras ella aceptara no contárselo jamás a nadie ni solicitar su ayuda, cosa que no necesitaría, ya que el fideicomiso les permitía vivir muy bien. Él podría seguir adelante con su vida y fingir que jamás había sucedido, con suavidad. Nathan alzó la mano y acarició la carita de su hijo, girándole la cabeza para poder ver detrás de la oreja del pequeño. Pensando que se trataba de un juego, él agitó la mano y se revolvió en los brazos de Ana. Al ver cómo palidecía, comprendió que lo sabía y no lo esperaba. Ni siquiera había considerado semejante posibilidad remota. ¿Hablamos en privado?, preguntó con la mandíbula tensa y los dientes apretados. ¿Dónde? Se hallaban en una fiesta con al menos 200 personas, la mayoría de las cuales sabían que los dos tendrían mucho de qué hablar. Sin duda no querrás que te vean con la hija de un competidor directo solto, con una voz tan llena de resentimiento acumulado que apenas pudo reconocerla. ¿Qué pensaría la gente? Solo dime una cosa, musitó él. Es mío. ¿Cuántas veces había imaginado ese momento? Había ensayado la conversación miles de veces, pero una vez hecho realidad, la mente se le había quedado en blanco. Contesta, demandó él con tono perentorio. No le quedaba más opción que contarle la verdad, pero solo pudo sentir con rigidez. ¿He de suponer que jamás pretendía soltármelo?, preguntó él con los dientes apretados. Para serte sincera, alzó el mentón en gesto de desafío con el fin de ocultar el terror que la atenazaba por dentro. No pensé que te importara.